Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Con la alegría y el entusiasmo de siempre en Punto por Punto, les saludamos en esta noche de domingo 9 de febrero. ¿Cómo estás, querido Andrés? ¿Cómo te va? Estimado amigo Javier, qué gusto compartir contigo una vez más esta mesa de análisis. Hay mucha información. Ayer sábado pues abordamos temas generales de gran relevancia, pero hay que escudriñar, revisar bien qué está pasando en torno a casos como el de Cuauhtémoc Blanco, la misma fiscalía, porque hay preguntas que no se han respondido. En fin, vamos a seguir analizando la información que pasa en nuestro estado de Morelos. Sí, ayer le dedicamos más de 30 minutos a hablar del tema justamente la caída de Uriel Carmona y el ungimiento de Edgar Maldonado, la decisión y la mano firme que adopta Margarita González Arabia como gobernadora del estado. Pero quedan muchas cosas pequeñas todavía que seguir desmenuzando, ¿no? Sin duda alguna, este tema de la rueda de prensa que da Cuauhtémoc Blanco y pues donde prácticamente se victimizó todo el tiempo, deja muchas dudas y preguntas, y todo el mundo en la rueda de prensa se preguntaba, ¿no? Todos los reporteros, todos los medios de comunicación, nos mirábamos unos a otros y nos preguntábamos, a veces en silencio, muchas cosas de las que él afirmaba, ¿no? Por ejemplo, que fue extorsionado por la que se dice su media hermana, aunque él aclaró que no es su media hermana, no tiene nada que ver, y después de una revisión, efectivamente puede ser hermana de su hermano mayor, que puede ser no hija de su mamá, o hijo de su mamá, o de su papá. O de su papá, en fin, que tiene razón ahí, pero pues temas de que vivía en la residencia oficial del gobierno del estado. Imagínate una persona que ni siquiera era su familia, con todos sus hijos, y eso nos deja al descubierto el mismo de Vela, que pues lo que todo el mundo sabía y decía, ¿no? Que pues toda la familia estaba incrustada en la nómina, en cargos, que todo el mundo hacía uso de recursos públicos para la familia, entre tantas otras cosas y dudas que nos deja esa... A ver, vamos a retomar algunas respuestas que dio, pero antes voy a hacer rápidamente un recuento. A ver, en primer lugar, yo coincido con muchos compañeros que dicen, es que lo que estamos viendo frente a nosotros es un hombre que viene a encarar consciente de que goza de protección. Así es. De que va a tener impunidad, no tiene temor. Por eso él llega a mediodía en el centro de Cuernavaca y da su conferencia de prensa. Coincidencia. Así yo creo que sí. Sí, lo comentamos que efectivamente está protegido y seguirá protegido. Y está seguro de eso. Y segundo, asegura, y no tendríamos por qué no creerle, que no violó a la presunta víctima, que no intentó violarla. Ella misma, bueno, pues no lo denuncia por un delito, sino por una tentativa. Así es, sí. Entonces ahí ya está bien claro el asunto. Tercero, lo que acabas tú de decir solamente lo voy a remarcar, subrayar. Se confirma, y lo confirma el propio Cuauhtémoc, que había hermanos, hermanas, familiares, de directores, de asesores, y dice Cuauhtémoc pues que él le dio trabajo de directora, y le pregunté... Su propia mamá estaba en la nómina, y su tía, y muchos demás parentela. Sí. Y le pregunté, oye, pero ¿en qué secretaría, en dónde estaba? Porque nomás dijo que el problema inició porque ella era directora general de un área, no tenía el perfil, y tuvieron que darla de baja. Estuvo un año, no tenía el perfil, pero estuvo un año. Y tenían que darla de baja. Entonces, a ver, ¿en dónde? En economía. Ahí la tuvo la Secretaría de Desarrollo sin reunir el perfil. Bueno, ahí confesó Cuauhtémoc todo lo que era, pues, Vox Populi. El gobierno estaba lleno de familiares de Cuauhtémoc Blanco, con nepotismo o sin perfil. Total. Este caso de Fabiola la quita porque no tenía el perfil. Confirmado, ya, él mismo lo está confirmando. Y la última parte que quiero destacar es, cuando se le pregunta de la corrupción en su sexenio, él ya trae una respuesta ya hecha, ya viene asesorado. Lo más fácil.
pues no va a proteger él a nadie, Y que se investigue. que se investigue y que sancionen a quien tenga que sancionar. Viene bien asesorado, por la respuesta es, podríamos decirlo, entendible. Él ya se lava las manos y se hace a un lado y dice yo no fui. Pero la realidad es que pasa por alto que él era el jefe de todos. Ayer comentaba yo aquí en este mismo espacio, Andrés, que Cuauhtémoc estuvo protegido 6 años por el expresidente López Obrador. Recordaba yo las transferencias por más de 700 millones de pesos que puso en evidencia el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de la República en frente de la figura del presidente López Obrador en una mañanera, y semanas después lo exonera el propio López Obrador, dice que no hay nada, viene a Morelos y ante los medios y con toda la fuerza mediática que el propio López Obrador tenía, pues lo purifica y no se vuelve a hablar del tema, y la unidad de inteligencia financiera hace silencio total. Y es muy probable que ese caso lo hayan cerrado bien, es Sí. decir, que lo hayan concluido bien, Sí, porque sí, había sí. una instrucción. Sí, claro, quitas todo lo que pueda ser objeto. No se deja abierto nada. Nada. Lo cierto es que, pues, si te parece, escuchamos primero cómo... Perdón, antes de escuchar, para concluir, estuvo protegido, lo mandan de diputado federal a la Cámara Baja y seguirá protegido, porque como dije yo ayer, uno de sus principales protectores por instrucciones del entonces presidente era Dan Augusto López, que lo va a seguir cuidando y protegiendo. ¿Por qué? Pues no es porque sea tan importante en los votos, porque significó y significa otra cosa. ¿Qué significó? Pues yo siempre he sostenido, y es una teoría y la asumo, pues que la asumo con responsabilidad, que servía bien económicamente a los intereses del gobierno de la República. Además, mira, Morena tiene grupos políticos, Javier. Y sí, se van a estar enfrentando unos con otros. No son grupos. Sí, sí hay grupos políticos. Grupos es cuando estás organizado, cuando hay civilidad, que hay clanes, hay tribus, las viejas tribus del PRD, ya sabes, pues los grupúsculos más oscuros de la política se están peleando hoy el poder, que es total, como no se había tenido en muchas décadas en México. En fin, pues si te parece, ahora sí escuchamos lo que dijo Cuauhtémoc Blanco en su conferencia de prensa. Punto por punto. Y absolutamente claro que niego rotundamente el delito que se me imputa a lo largo de mi vida, tanto en mi trayectoria deportiva como en mi desempeño como servidor público. Siempre actuó y de centro del marco legal, respetando los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, en especial de los niños, de las mujeres y personas de la tercera edad, grupos vulnerables y personas con alguna discapacidad. Es de llamar la atención que un día después de que yo presenté una denuncia ante el fiscal general de la República por el delito de extorsión de Uriel Carmona, solicite mi desafuero. Es preocupante que en lugar de actuar de manera objetiva y conforme a la ley, se utilicen estos procedimientos con fines que podrían tener un trasfondo político. Sí, ella señala que nosotros, ella me pidió una extorsión de 1 millón de pesos para que porque no cumpliera con los requisitos. En primera les voy a decir una cosa, no es mi hermana. Tenemos el mismo apellido, pero no es mi hermana. No tiene nada que ver conmigo, es hermana de mi hermano mayor. No, mi media hermana, no es nada mío. Lo que sí nos une es el apellido nada más. Si ustedes ven, casi todos mis hermanos tienen el apellido de mi mamá. Entonces, por X o por Z, también no me alcanzaron a cambiar. Entonces, no es mi media hermana, no es nada mío. Y aquí estoy dando la cara. Yo no necesito, con todo respeto, ni una protección de nadie. Siempre me he defendido solo.
en el fútbol, en la política, y ustedes, desde que llegué, esta persecución desde el anterior exgobernador que actuó a punto de meterme a la cárcel porque intentó un asesinato. Así es lamentablemente la política. Lamentablemente así es de basura. Pero aquí estoy, dando la cara y no voy a quedar callado. A muchos les duele que esté aquí porque a muchos les estorba que como dicen ellos, un futbolista llegue aquí. Fui presidente municipal, fui gobernadora, soy diputado federal. Punto por punto. Y para una muestra, pues aquí está este botón de que va a seguir protegido en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que es totalmente dominada por Morena y sus partidos satélites. Pues Ricardo Monreal, el líder de los diputados de Morena, ni se inmuta, con esa parsimonia que lo caracteriza, así habló. Punto por punto. Que no quiero prejuzgar a nadie, y menos a un compañero, Cuauhtémoc Blanco, que es diputado federal. No conozco la denuncia, no ha llegado a la Cámara de Diputados. Punto por punto. Para cerrar este tema, solamente hacer el énfasis, todo tiene un seguimiento. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, ya llegó en correspondencia la solicitud de la Fiscalía, la que hizo el depuesto Uriel Carmona, del procedimiento en contra de Cuauhtémoc para desaforarlo. De acuerdo con lo que conocemos del proceso legislativo, Javier, pues va a tener que llegar y se va a tener que enviar a la comisión que corresponde, que sería la de Gobernación y Gran Jurado. El asunto es si la comisión profundiza, manda a citar las partes, como corresponde, que vaya el acusado, que vaya el acusador, y para no enredarme ni enredar más a la gente, mi conclusión es... Es como cuando se solicitó juicio de procedencia en contra de Sergio Estrada Cajigal, para que la gente que estuvo en ese momento tenga un parangón ¿no? de cuál es el procedimiento. Se manda a traer a las partes y allí decide el Congreso, la Comisión de Gobernación, si se continúa con el proceso de desafuero o no. Eso es lo que va a concluir. Para no extendernos mucho, la nueva fiscalía, el nuevo fiscal, iría a un trámite de la Comisión de Gobernación a ratificar, a decir está bien. ¿Tendría que? No sé si lo haría. No, yo tampoco, pero digo... ahí se queda. Ajá. Porque si ya la parte acusadora no se presenta a una audiencia de trámite, pues es obvio que no va a haber seguimiento, no va a haber impulso, y ahí se queda. Pero hay una denuncia de parte de la afectada, aquí en la Fiscalía General del Estado. La denuncia como tal tiene que continuar. La denuncia como tal tiene que continuar. Pero a ver si el abogado... Y hay una solicitud de procedencia, entonces a mí me parece que efectivamente lo que corresponde es, primero, y yo creo que así va a ser, se va a continuar con un proceso para concluir en que no hay delito y exonerarlo, pero van a tener que seguir el proceso o el procedimiento. La Cámara de Diputados llamará a las partes, la Fiscalía tendrá que ratificar, cumplir con todos los requisitos y al final, no, pues no hay nada, no hay delito que perseguir. Sí, porque la otra parte es en el tema penal, aquí en el caso de la Fiscalía del Estado, si está la denuncia de Fabiola, porque dice Cuauhtémoc que él también tenía una denuncia contra Fabiola por extorsión, pero que la Fiscalía la perdió. Perdió el expediente, no saben dónde está. Bueno, el asunto es que pues, si no hay expediente no hay denuncia, y no sé de dónde sacaron de la manga que sacaron ellos habían prestado también una denuncia. Pero el punto es, a ver, enfocándonos a la denuncia de Fabiola N. en contra de Cuauhtémoc. Así allá quería ir. Yo solamente debo concluir, Javier, como no hay delito consumado, es una tentativa, por la sanción que representa la tentativa, se permite un acuerdo de partes. Ahí podría terminar ese asunto, en el tema penal, en un procedimiento abreviado. ¿Y eso es lo que quiere Fabiola N? No sé. ¿Llegar a un acuerdo? Pues yo creo, por lo que he visto, por las declaraciones que ha hecho,
que ella sí quiere un castigo para el medio hermano que dice ella que es Cuauhtémoc. Sin embargo, esto decía yo que dejó más dudas que respuestas la conferencia de Cuauhtémoc, porque dice que lo estaba extorsionando, que le pedía $1,000,000 para poder renunciar al cargo. Tú como gobernador no te vas a meter en ese tipo de situaciones. Hay un secretario de administración, hay una consejería jurídica, y si una persona no cumple con los requisitos, con el perfil, y tú la despides, que se arregle en la Junta de Conciliación y Arbitraje. No sé. Y hay su indemnización conforme a la ley, sí, que primero era haberla contratado si no tenía el perfil, ¿no? Así es. Pero la contrataron porque era hermana o ¿Quién la media recomendó? hermana, que ahora quien dice que no es ni su hermana. En fin, así va a pasar en ese tema. En el otro tema sexenal de las demandas que va a presentar el gobierno, ahí sí va a ser un camino mucho, pero mucho más largo. En las denuncias que ya inició este gobierno contra exfuncionarios de Así algunas es. secretarías, y que se anunció que iba a venir un segundo paquete, que Así ya es. se detuvo. ¿Qué pasó? Decía yo hace 2 semanas, 3 semanas aquí. ¿Qué pasó? Pues fíjate ¿Por que qué se retomé tu detuvo? pregunta, retomé. Porque tendría que ir como tren, ¿no? Si ya se presentó el primero, vendría el segundo. ¿Qué pasó? ¿Qué Pues- hizo que se detuviera? Pues mira, ¿Acercamientos? pues nosotros lo que tenemos que hacer es preguntar. Y con base en esa reflexión que hiciste públicamente el viernes en la conferencia de prensa, después de que se habla de del nuevo fiscal, de la destitución, de todo eso, pues había una pregunta que no se podía quedar sin respuesta, o por lo menos sin plantearla. A ver, el caso Graco Ramírez, para empezar, no se puede olvidar. Segundo, el caso Cuauhtémoc Blanco, la primera denuncia que ya se presentó, ¿cuántos días han pasado procesalmente? ¿En qué etapa está? ¿En qué fase? ¿Se le da o no se le da impulso? ¿Hay quien está jugando a hacerse el tío Lolo? Y todo eso se lo preguntamos a la gobernadora Margarita González Arabia. Si te parece, Vamos a escucharlo. vamos a ver qué dijo. Punto por punto. Sí, el segundo paquete de denuncias ya está prácticamente listo, se va a presentar al fiscal anticorrupción, que eso es lo que a nosotros nos corresponde, y el seguimiento de las denuncias le corresponde, por supuesto, a la fiscalía, y ahí pueden ustedes preguntar eso. Gracias. Sí, no, bueno, eso ya está puesto en la fiscalía también, ahí tienen que revisarlo. Yo creo que ustedes tendrán que cuestionar esa situación en la fiscalía para ver qué seguimiento se le va a dar, no solo a lo de Graco, no solo a lo de a los 2 exgobernadores, sino en general. A ver, tenemos muchas carpetas ahí cerradas de feminicidios que no han tenido, de violencia intrafamiliar, que ahí están, de muchas cosas que se les requiere dar seguimiento. Punto por punto. Mira, uno de los motivos, Andrés, por el que presuntamente, argumentado con base en la ley, párrafo, artículo, párrafo, inciso, se destituyó a Uriel Carmona, es porque no estaba dando resultados, entre otros, ¿no? Tenía delitos, tenía denuncias. Y tenía presuntos delitos y tenía denuncias. Y también se leyó que no había resultados. ¿No tendría que seguir el mismo camino el fiscal anticorrupción si se toma como base la eficacia de la fiscalía? Porque, a ver, regresamos otra vez a Es que tantos temas. para la remoción de los fiscales su resultado no está contemplado, Javier. ¿No? La remoción es por delitos graves, Claro, sí. por lo sé, violaciones graves a la ley, pero a la ahí se dijo Constitución. y se repitió. Y todavía la presidencia, la presidenta de la República, por cierto que no la escuchamos ayer en nuestro programa de ayer, porque la escuchamos más tarde, la vamos a incluir en unos momentos, dice que el responsable de la violencia y de la inseguridad, abro paréntesis, SIC, era el fiscal Uriel Carmona. Y todo mundo que tenemos una uña delgadita de inteligencia, sabemos que los procuradores o los fiscales no son responsables de la prevención del delito. Bueno, pero tú, Entonces, como experto en comunicación política, Javier, sabes que
ese famoso triángulo de víctima, villano y redentor se Así aplica no solamente en campañas, Sí, no, claro. se aplica en el gobierno y en este caso pues es una buena estrategia. De culpar a alguien. Ahí están las víctimas, que son los morelenses, ahí está el villano, que son los delincuentes, Y ahí está el redentor, que es el Congreso del Estado. o que es la presidenta de la República. Porque es la presidenta de la República, porque finalmente la instrucción. Y el villano, pues, el villano ya no va a tener muchas herramientas para defenderse. No, ya no. Hablando rápidamente de Uriel, fíjate, antes de cambiar, de irnos a los mensajes. Todo el mundo sabíamos que podría hacer algo después de su destitución. Ya nos enteramos, él decía que lo iba a pensar, no se tardó mucho porque ya tramitó amparos en contra de su destitución y en contra de una probable orden de aprehensión. Ya venía con amparo desde Sí. antes, ¿eh? Bueno, el asunto es que los amparos ya no pueden surtir efecto en cuanto a su destitución, ¿Por qué? que yo sin saber mucho, Javier, te debo decir que el Congreso no cumplió con el debido proceso, ¿eh? Porque en toda decisión el acusado tiene que ser citado y tiene que ser oído, dice la Constitución. O sea, así es, tiene que ser Y oído. yo no vi en la destitución de Uriel nunca Por eso, que le hubieran dado la audiencia. por eso volvemos al planteamiento y a la pregunta de ayer, que es lo que siempre dices tú, y sí, efectivamente tiene que ser un analista, siempre estar preguntándose. Y aquí la pregunta nuevamente es, ¿hubo un acuerdo previo para la destitución? Ya te vas, no te vamos a seguir molestando, Pero ya vete, Ayuda. ayúdanos y todos en paz. Hubo ese acercamiento finalmente que ya lo había habido previamente, lo hizo alguien de Morena en el estado, se acercó, no tuvo la respuesta de parte del fiscal, No lo se vamos a ver. dejó libre y se dejó el tema suelto, la instrucción fue déjenlo, eso se va a revisar a otro orden, a otro nivel del gobierno. Andrés, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Pues no, no lo vamos Hubo a ese saber. acercamiento, se va a defender. ¿A qué se expone el exfiscal con esta defensa? Bueno, se va a tener que defender en caso de que siga la persecución jurídica, pero en el tema político pues pudiera quedar ahí, porque insisto, ciertamente el Congreso no cumple con el debido proceso, no vimos por lo menos nosotros al acusado ahí. ¿Te acuerdas que Sergio Estrada cuando lo iban a destituir le Sí. pusieron su banquillo? Sí, lo llevaron. Y ahí en el Entonces, pleno, ahí estuvo sentado el gobernador, Sí. en el banquillo de Con los su acusados, abogado. porque era el debido proceso, tenía que ir a defenderse, tiene Así derecho a su legítima defensa. Yo decía justamente en la transmisión esa noche que tú estabas en el Congreso y yo estaba siguiendo por ratos la transmisión, decía con la mano en la cintura, el fiscal tumba esta decisión. Sí, pero como ya es un él acto consumado, Si él quiere. ya es un hecho consumado, y por eso hemos hablado muchas veces, y por eso los diputados tienen Si que él estar quiere conscientes y del gran si poder no que hay- tiene el Congreso. Y si no hay una instrucción hacia el Poder Judicial, porque hoy el Poder Judicial ya no es tan libre y tan autónomo como lo era todavía hace 6 años. Ni hace 6 años hubiera podido tomar una decisión del Pleno, porque el Pleno es el pueblo de Morelos. Sí, claro, pero hoy, si el tema tiene que trascender al Poder Judicial, ya no hay certeza de que una resolución vaya a ser en su favor, ¿eh? Ya no. Todavía hace algunos años, cuando todavía había cierta independencia, cuando no había este temor y esta misma persecución en contra de juzgadores, todavía podríamos pensar. Hoy, yo como exfiscal, quién sabe, no me arriesgaría. No me arriesgaría. Bueno, el asunto es que por lo pronto los únicos amparos que le van a servir va a ser contra efectos de órdenes de aprehensión y depende. Los únicos amparos que le van a ser de utilidad al señor fiscal son los que exfiscal son los que le pueda dar el señor Dios. Oye, y un comentario que no puedo Que lo dejar de hacer. ampare Dios, El porque- viernes mismo vimos en un restaurante del centro de Cuernavaca desayunando a los maestros Sí. Marinela Gándara y Qué Uriel bueno, un Carmona. saludo a... Y yo dije, pues qué bueno, ¿no? Además, no sé si se lo hicieron con intención o no, pero pues son una familia respetada y reconocida yo y siempre querida. los Javier. saludamos aquí en el centro frecuentemente, aquí andan caminando. En las quintas. Y andan muchos en lados. todos lados, que son gente que no tiene que además que esconderse de nada, Así ¿no? es una familia muy reconocida, muy apreciada y respetada. En fin, vámonos a mensajes y regresamos con mucho más. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos.
Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx. Los sucesos, las palabras, los personajes y los movimientos que marcan el rumbo de Morelos en un resumen ágil para que estés mejor informado. Yo soy Perla García y te espero de lunes a viernes en Punto por Punto Noticias. El análisis más crítico, objetivo e independiente. Solo con las voces de mayor credibilidad. Andrés Lagunas y Javier Pineda. Los esperamos sábado y domingo a las 8 de la noche. Opiniones que pesan y que influyen. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. La destitución del exfiscal y la solicitud de inicio de juicio de procedencia en la Cámara de Diputados en contra de Cuauhtémoc opacaron totalmente lo que hasta media semana era la nota principal en el estado de Morelos, Andrés, la destitución del coordinador de movilidad y transporte, que se le había criticado mucho, sobre todo por la inoperatividad de la dependencia. Hay muchas quejas sobre falta de servicios, falta de documentos, y nosotros decíamos, bueno, antes del inicio del gobierno se tuvo oportunidad de revisar, empezando el gobierno se tuvo oportunidad de ordenar lo que estaba mal, pero ya habían pasado 4 meses prácticamente, finales de enero, y seguían los problemas, y nosotros como Punto por Punto, como una obligación que tenemos como medios de comunicación, fue ir a escuchar a los usuarios de coordinación de movilidad y transporte, que decían, algunos sí, es buen trato, hay buen servicio, pero muchos quejándose también de que no había. Híjole, Javier, este es un tema que a simple vista, a ver, la primera narrativa que fue cesado. Así. Oye, pero no fue la destitución por el tema de la inoperatividad de la dependencia, fue otro tema. Que presuntamente por corrupción, pero mira, yo no puedo dejar de mencionar una realidad. Josué Fernández, desde el momento de su designación, tenía en sus manos una bomba de tiempo, Javier, porque transportes es una de las áreas más complejas, más conflictivas. Fue objeto de muchos señalamientos, pero yo puedo afirmar que muchos eran resultado de lo que es la disputa por el poder. La incapacidad que mostró al frente de la coordinación es evidente, pero donde yo sí tengo dudas es en el tema de la corrupción. Oye, ¿por qué? Porque es un personaje joven que llegó y ciertamente le quedó grande la silla, pero en el tema de la corrupción yo siempre no puedo dejar de mencionar que había gente interesada, Javier, en golpetear al gobierno en esa área. Oye, mira, independientemente del motivo y de su muy temprana caída, yo creo que esto no debe definir el destino de Josué Fernández. Yo creo que tiene mucho camino por delante y tendrá que ir aclarando muchas situaciones que se hablaron en torno a ello. Si hubiera venido del público, de usuarios, acerca de hechos de corrupción, pues dices, y de otros grupos interesados, como tú dices, en el control del poder adentro de esta dependencia, lo entenderías. Pero cuando lo dice el secretario de gobierno y lo ratifica la gobernadora, que el tema es por presuntos actos de corrupción, ¿qué te queda? Mira, yo la verdad es que tal vez hago mal, Javier, pero yo en el tema de ineficacia pues es evidente, pero en el tema de corrupción sí le doy el beneficio de la duda, porque el mismísimo nuevo coordinador de movilidad y transporte
ayúdame con el nombre. Jorge Barrera Toledo. Jorge Barrera, mejor conocido como Jorge Toledo, Sí, que ya fue diputado federal. Acaba de terminar. Va a estar a prueba, Javier, y más que en la eficiencia en los resultados, en la capacidad de soportar el golpeteo del que va a ser objeto, porque quien llega a esa posición va a tener que tener mucha mano firme, pero al mismo tiempo suave. ¿Cómo se dice? Buena mano izquierda. Sí. No será fácil. Tendría que haber llegado a esa área alguien, voy a decir lo siguiente, y quizá no esté bien, pero asumo, alguien con malicia. Con más oficio, por lo menos. Con malicia, Andrés. Porque para estar al frente de ahí se necesita también, aparte del oficio, de la experiencia, malicia. Si tú llegas de buena gente, te tragan ahí. Te tragan. Ahí te tragan. Así es, fue como Pac-Man y se lo comieron. Así es. Cuando lo presentó Margarita aquí en el Museo de Arte Indígena, lo primero que dijimos, cuando venimos a la mesa de análisis aquí, Andrés, dijimos, está muy joven y me parece que no tiene la experiencia, no tiene la capacidad. No es suficiente haber sido el coordinador de transporte en la campaña, que réntate unos camiones, habla con los camioneros para que movilizan a estos grupos, a este evento. No es eso la función de la dependencia. Y bien o mal, el tiempo nos dio la razón. Hoy Jorge Toledo tiene un reto enorme. Tendrá que rodearse de gente que sepa, que conozca, si quiere sobrevivir. La verdad es que también lo conozco y no es una gente mala. No es una gente... No tiene oficio político también, hay que decirlo, Javier. Es un hombre vertebrado políticamente en la izquierda, con trayectoria ahí, pero la verdad es que el ejemplo que te voy a poner es que lo estás mandando a una jungla y pues le tienes que dar herramientas. Lo tienes que cuerpear, porque si lo mandas desnudo y solamente con un cuchillo para ver cómo se defiende, lo van a hacer pedazos. Sí, fíjate que Margarita ha hecho bien en tratar de renovar la clase política, quitar a esos viejos políticos con vicios. En la medida de sus posibilidades lo ha hecho. Ha querido un surgimiento de nuevas caras, de nuevos cuadros, y hace bien, yo creo que hace bien, y ese es el riesgo que se tiene que correr en el camino de estos jóvenes que están expuestos a muchos retos. El propio, decía yo ayer, el propio Edgar Maldonado, que es también una gente bien intencionada. La otra, pues es que les tienes que apoyar. La Fiscalía General del Estado, imagínate, no es nada sencillo. Sé que él va a empujar y que lo va a tratar de hacer lo mejor posible, pero es una... Pero van a ser gente con oficio, con conocimiento en cada una de las áreas. Va a requerir gente con oficio, con conocimiento. Aún así Messi falla un gol de vez en cuando. Lleva riesgos. Y Jorge Toledo en movilidad y transporte, repito, tendrá que rodearse de gente que sepa del tema, si es que quiere sobrevivir. Y el mismo fiscal. Y si quiere sobrevivir. Así es. En fin, vamos a escuchar al secretario de gobierno, porque es bueno el mensaje, ¿no? Todos contra la impunidad. Es bueno el discurso, lo escuchamos. Punto por punto. Y Margarita González Sarabia está decidida a que se castigue a quien sea. Y esto da muestra de que ninguno de los funcionarios del actual gobierno está exento de ser destituido si se encuentran evidencias de corrupción. ¿Y qué se esperan más renuncias o salidas de funcionarios de primer nivel? No lo sé, pero nadie estamos exentos de ser relevados del cargo. Pues habrá de corroborarse con las investigaciones, y si así fuera, es pues acumularse culpas. Punto por punto. Luego de este anuncio, al día siguiente
Y lo hizo, y yo creo que hizo bien en salir. Josué Fernández dice no. No me Lo corrió, platicábamos, no. amigo, en el café ese día, esa mañana, antes de que saliera lo platicábamos, se queda con el trancazo y se va como un corrupto a su corta edad. En el inicio de su carrera política, si es que quiere hacer carrera política, igual y se regresa al sector privado. ¿Es bueno que se vaya así o que salga? Oye, voy a hacer una pregunta. Y es que yo soy, a veces, mi mente viaja y dicen que pues piensa mal y acertarás. A veces. Su salida, la salida de Josué, ahorita lo vamos a escuchar cómo se defendió él mismo, pero la salida de Josué Fernández está relacionada directamente con la reunión que días previos tuvieron los transportistas con la gobernadora. ¿Se lo pidieron allí? Probablemente. ¿Se lo pidieron o se lo condicionaron para no seguir generando manifestaciones, para no seguir exigiendo el aumento en la tarifa del transporte, para lo que ellos saben hacer muy bien? Probablemente, pero no sería buen mensaje para la gobernadora andar cediendo en ese tipo de temas. Ya ves cómo soy de malicioso y se me ocurre cada pregunta, ¿no? Es muy probable, pero además aquí redondando, caray, pues efectivamente la gobernadora quizás cedió, pero dijo no va a hacer nada de lo que ustedes quieran, va a seguir siendo una persona que yo diga, y por eso llega Jorge Toledo. ¿No? Pues le deseamos mucho éxito a Josué Fernández a donde vaya, que se defienda si efectivamente no hay ningún tema y que lo acredite, y también le deseamos mucho éxito a Jorge Toledo porque tiene un paquetotote, quiero decir al trabajo que va a desarrollar. No la tiene nada fácil. Sí, no tiene nada, y a todos los jóvenes a los que Margarita muy inteligentemente está impulsando a todos ellos, que les vaya bien por Morelos, ¿eh? Así es. Vamos a escuchar. No es por nosotros, no es por la gobernadora, no es por ellos mismos, no es por sus familias, es por el Estado, de verdad. Así es. Vamos a escuchar lo que dijo Josué Fernández en su defensa. Punto por punto. Informarles que el día de hoy presenté mi renuncia formal ante la señora gobernadora y decirles que estaremos siempre muy atentos y muy pendientes de lo que sucede en nuestro estado. Soy parte del Comité Ejecutivo Estatal, puesto que soy consejero de nuestro Movimiento de Regeneración Nacional. Lamentamos mucho la mala información que circula en redes sociales y en medios de comunicación, y para eso hicimos este video. Mi renuncia fue absolutamente voluntaria. Punto por punto. Es un gusto recibir a la licenciada Marta Elena Mejía aquí en Punto por Punto. Pues ella, usted la conoce como ex magistrada, recientemente terminó su labor en el Tribunal Electoral de nuestro estado. Le pedí que viniera porque quiero analizar con ella un tema que es importante para el país y para nuestro estado. Magistrada, bienvenida. Muchas gracias. Bien, pues nuevamente estar en tu programa me da un gusto. ¿Cómo puede hablarnos de este proceso? Porque en poco tiempo vamos a estar formados para votar. Para votar. Sí, mira, Andrés, pues realmente yo creo que para nosotros, para ustedes, para mí, para todo morelense y por todo mexicano, pues este es un proceso inédito, es un proceso nuevo, es algo que no se había, pues nunca se había instrumentado. Pues la reforma constitucional, como tú dices, ya se llevó a cabo incluso la etapa de la selección de los candidatos, ya están los candidatos. El próximo 12 de este mes ya los poderes tienen que enviar, el Senado tiene que enviar más bien la lista ya de los candidatos que van a aparecer en la boleta, y de allí pues los candidatos empezarán su campaña. ¿Qué es lo que pasó esta semana, licenciada? Esta semana vimos insaculación, vimos tómbola. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, mira, hubo una reforma constitucional, como tú sabes y todo el mundo conoce. La reforma constitucional mandató que hubiera hubiera elección popular, jueces, magistrados y ministros, magistrados de salas regionales y sala superior, y por lo tanto pues con todo y lo que ha pasado, finalmente se llegó a la tómbola. Hubo una convocatoria, se inscribió quien consideró que reunía los requisitos, y de allí
cada poder seleccionó a los más idóneos y finalmente pues ya se tiene una lista a través de la tómbola, ¿no? De la lista de los candidatos idóneos se seleccionó mediante tómbola quién entraba y ya cada poder tiene las listas de las personas que fueron insaculadas mediante la tómbola. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, ya esos nombres ya quedaron. Ya esos nombres ya quedaron. ¿Son los que van a estar en la boleta? Son los que van a estar en la boleta. Eso terminó esta semana. Eso terminó esta semana. De hecho, cada poder tiene que votar esa lista de las personas insaculadas y una vez que haga eso, el 12 de febrero tendrá que remitir las listas al INE. Es la fecha exacta para... Estoy viendo aquí un apunte porque es importante, hay algunos morelenses, ¿verdad? Sí, fíjate que bueno, en cada estado se llevará la elección de sus magistrados de circuito y magistrados y jueces especializados en mixtos, penales y civiles. Pero aparte votaremos por magistrados de sala superior y magistrados de sala regional y ministros. Y en el caso de ministros, pues está el doctor Sorela, que está un morelense como candidato a ministro. Sorela. Sí, el doctor Antonio Sorela está un morelense. Y para magistrado de sala regional, pues está también la morelense, la magistrada Ishel Mendoza Aragón. Entonces, pues sí, estamos representados. ¿Citlali Gómez Terán? Citlali Gómez Terán está como magistrada del circuito, me parece. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx. Los sucesos, las palabras, los personajes y los movimientos que marcan el rumbo de Morelos en un resumen ágil para que estés mejor informado. Yo soy Perla García y te espero de lunes a viernes en Punto por Punto Noticias. El análisis más crítico, objetivo e independiente. Solo con las voces de mayor credibilidad. Andrés Lagunas y Javier Pineda. Los esperamos sábado y domingo a las 8 de la noche. Opiniones que pesan y que influyen. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Te voy a acompañar por un recorrido rápido con las noticias más relevantes de la semana en el estado de Morelos, que trascendió esta semana en la zona metropolitana con mi compañera Sujei Velázquez. El presidente de Xochitepec, Roberto Chalo Flores, informó que con el objetivo de seguir apoyando la economía de las familias del municipio, el DIF reactivó el programa Échale a tu mandado. El presidente de Temisco, Israel Piña, y la presidenta del DIF, Anaí Negrete, asistieron a la exposición Exploradores de la Tecnología en el CONALEP, donde se realizaron actividades de robótica. Están preparadas las escuelas, principalmente de la zona sur de Morelos, para la llegada de la temporada de calor. Hay suministro de agua potable y algunos salones cuentan con aire acondicionado, informó la secretaria de Educación, Carla Herrera. El secretario de Salud, Mario Campo, confirmó un 80% de abasto de medicamentos y anunció el mantenimiento de hospitales en la zona oriente y sur de Morelos para este 2025. Carlos Flores, asesor de la Conducef, alertó sobre estafas en redes sociales relacionadas con el buró de crédito y aconsejó a no confiar en empresas que prometen limpiar el historial. Recomendó verificar deudas pequeñas y acudir a la Conducef para recibir asesorías y conocer tu estado financiero.
A 1 año y medio de la caída del puente colgante del Paseo Ribereño en la barranca de Amanalco, en Cuernavaca, las investigaciones continúan y no hay fecha de una posible apertura, reconoció la fiscal ambiental de la ciudad, Wendy Salinas. El presidente de Jiutepec, Eder Rodríguez Casillas, aseguró que las demandas de los ciudadanos, como pavimentación, agua potable y drenaje, serán atendidas a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. El presidente de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, tomó protesta a integrantes del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, con la finalidad de recuperar, salvaguardar y proteger las barrancas y bosques de la ciudad. La tarde del viernes, el presidente de Emiliano Zapata, Santos Tavares, encabezó la inauguración del tradicional Carnaval 2025. Punto por punto. Las noticias más relevantes de la semana de la zona oriente con mi compañero Cristian Manso. La inseguridad que se ha presentado en la región oriente y el estado en general ha hecho que prestadores de servicios se vean seriamente afectados al no contar con las condiciones idóneas, lo que ha generado cancelación en hoteles. Así lo señaló Daniel Ballesteros Lúa, vicepresidente del Consejo de Turismo de Morelos. Luego de atender las anomalías encontradas por elementos de protección civil de Cuautla, la presidenta del DIF, Diana Laura Corona Rivera, señaló que fue en días pasados cuando retornaron a sus actividades más de 300 niños en los 3 CAICs del municipio. Señaló que al realizar los cambios pertinentes, sobre todo en las líneas de gas, mismas que presentaban algunos problemas en las tuberías, los niños ahora cuentan con condiciones idóneas. Por la importación de granos de arroz de bajo costo, disminuye hasta en 70% la producción de este grano en Morelos, lo que ha generado que productores opten por sembrar caña de azúcar. Así lo señaló José Candanosa Figueroa, presidente de la Asociación de Productores de Arroz Plan de Ayala. A través del programa Colchones para la Banda, el Ayuntamiento de Ayala entregó a más de 100 familias el subsidio del 40% en la adquisición de colchones de alta calidad. El ayuntamiento que encabeza Nayeli Mares Mérida, a través de la sindicatura que dirige Pablo Molina, y mediante este programa, ha beneficiado a más de 100 familias ayalenses con la entrega de estos colchones. Tras realizar el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Yautepec, el alcalde Eder Alonso Gutiérrez señaló que esto permitirá continuar reforzando la cooperación entre dependencias e instituciones que atienden este delicado tema como es la seguridad pública. Para garantizar la seguridad ciudadana en materia de protección civil, el titular de dicha dependencia en el municipio de Cuautla, Milton Estrada Cedillo, anunció que en breve iniciarán una jornada de desasolve de ríos y barrancas, además de también señalar que ya se trabaja para que la Heroica cuente con su atlas de riesgo actualizado. A un mes de que el presidente municipal de Azuchiapan, Marco Antonio Cuate Romero, tomara las riendas de la administración municipal, se ha iniciado con los trabajos de revisión de diversas áreas municipales como el campo, la salud, la ecología y el medio ambiente, así como los espacios públicos, para que puedan ser usados por las familias azochiapenses. El mandatario detalló que teniendo un acercamiento con la población y los diferentes sectores sociales, se ha visto que existen diversas necesidades en el municipio, como en el campo, en donde dijo que los ejidatarios y productores agrícolas han solicitado su intervención para rehabilitar caminos de saca. Para dar certeza jurídica a habitantes de comunidades del municipio, el alcalde de Tlayacapan, Pedro Montenegro, y el secretario de Desarrollo Sustentable, Alan Dupré, realizaron la firma del programa de límites territoriales. El mandatario señaló que mediante la instalación de placas geodésicas conectadas a satélites, se determinará con exactitud los límites territoriales entre municipios, en este caso colindantes con Tlayacapan, para brindar asesoría y trámites gratuitos como apostillamiento, actas de nacimiento y otros a ciudadanos que sean deportados de los Estados Unidos. En Cuautla, con apoyo de la diputada Tania Valentina, se inauguró la oficina de la Defensoría Jurídica Social. Ante posibles actos de corrupción cometidos por elementos de la Policía Vial de Cuautla, el director Pedro Galindo llamó a los ciudadanos a denunciar a aquellos elementos que cometan este tipo de actos. Señaló que la instrucción que se tiene por parte del presidente municipal Jesús Corona Damián es de que exista cero corrupción, por lo que se solicita a la población a que en caso de ser víctimas interpongan su denuncia correspondiente ante el Departamento de Asuntos Internos. Punto por punto.
Los diputados del Congreso del Estado de Morelos aprobaron la tarde del miércoles 5 de febrero la designación del licenciado en Derecho Guadalupe Cortés Ramos como nuevo titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado por un periodo de 6 años, contados a partir de esta fecha y con posibilidad de ser nombrado por un periodo más. En sesión ordinaria, el Congreso del Estado aprobó la separación definitiva del en su momento fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara. En cumplimiento con los lineamientos constitucionales y legales, esta medida responde a la solicitud presentada por el Poder Ejecutivo, argumentando que el fiscal general ya no cumple con los requisitos para su permanencia en el cargo, pues se señala que el exfuncionario ha sido vinculado a proceso en diversas ocasiones por presuntos delitos relacionados con su desempeño. El licenciado en Derecho Edgar Antonio Maldonado fue designado por los diputados del Congreso como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con una votación unánime de los 20 legisladores. El nuevo fiscal durará en el cargo 9 años, contados a partir de su toma de protesta y que tuvo lugar ese mismo día. En un convivio con más de 60 líderes sociales de diversas colonias de Cuernavaca, la diputada Andrea Valentina Gordillo Vega reconoció y agradeció el respaldo que le han conferido durante su proyecto político-social, pues encabezó un convivio con habitantes del Distrito 2 a quienes externó su agradecimiento por el trabajo que diariamente realizan en equipo y que se ve reflejado en la mejora de condiciones para los cuernavaquenses. Con la intención de fomentar un análisis profundo y constructivo sobre los desafíos y oportunidades que plantea la reforma judicial, el Congreso del Estado de Morelos, a través del Instituto de Investigaciones Legislativas, que preside el licenciado José del Carmen Enríquez Rosado, llevó a cabo el foro sobre la reforma del Poder Judicial y la elección de ministros, magistrados y jueces. La diputada local del PRI, Eleonor Martínez Gómez, presentará ante el Pleno del Congreso una iniciativa que contempla un apoyo económico para migrantes morelenses que pudieran ser repatriados de Estados Unidos. El programa lleva el nombre de Morelos, Nuestra Tierra, Nuestra Casa y tiene como finalidad entregar 2,000 pesos a cada persona de Morelos que haya sido repatriada por cuestiones políticas. El próximo 8 de marzo del 2025 arranca la primer Copa Naranja Luz Dari Quevedo, un torneo de fútbol femenil que busca visibilizar los grandes retos a los que las mujeres deportistas se enfrentan. La legisladora invitó a todas las jugadoras de los municipios del estado de Morelos a unirse a este torneo, pues es su oportunidad para brillar en la cancha y demostrar su talento. Punto por punto. Igual que muchísimos morelenses y gente de Cuernavaca principalmente, tuve la oportunidad de asistir a la presentación de la película El Obispo Rojo de Francesco Taboada. La verdad es que rebasó mis expectativas, las expectativas del auditorio ahí en el Teopanzolco. Fue una gran tarde este sábado, pero vamos a escuchar un poquito de la entrevista que nos dio en exclusiva Francesco antes del estreno. Punto por punto. Le doy la bienvenida al cineasta Francesco Taboada, pues morelense, y que viene hoy a invitación de Punto por Punto a presentar uno de sus productos que yo creo que va a ser de los más importantes. Sé que has hecho mucho trabajo, pero desde mi punto de vista va a ser uno de los más importantes para la memoria de este estado de Morelos. Francesco, bienvenido. Gracias, buen día. Con muchísimo gusto, Andrés. Pues sí, vamos a presentar la nueva película que acabamos de terminar, se llama Obispo Rojo, y versa sobre la figura de don Sergio Méndez Arceo, Iván Illich, Gregorio Lemercier, y esa época dorada, conflictiva y interesantísima de nuestro estado de Morelos. En el mundo estaba la Guerra Fría, el bloque soviético, el bloque capitalista, y en México había intelectuales como Iván Illich y un obispo rojo, llamado Sergio Méndez Arceo. Así es, don Sergio sabía manejar lo que era la propaganda, sabía del espionaje, era un sacerdote, el único en México que daba la cara, que opinaba, que sabía cómo se movía el tema del espionaje, de la guerra de clases, y que estaba en todo. Cuando empezamos a investigar sobre la película, pensamos que el tema se iba a constreñir a Cuernavaca, a la diócesis de Cuernavaca, al estado de Morelos. Pues nada más alejado de eso. Don Sergio tenía nexos con grupos y movimientos del Brasil, de Chile,
de Argentina, estuvo con las madres en la Plaza de Mayo marchando contra la dictadura, acogió a los exiliados de Chile, del Brasil, del Paraguay, fue vocero del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, apoyó abiertamente a la lucha guerrillera en Guatemala, en El Salvador, estuvo vinculado con Lucio. Apoyó la paz. Cuernavaca era un centro para la negociación de la paz también. Así es, venían a Cuernavaca a negociar la paz y también a conocerse entre los movimientos de liberación. ¿Cuántos líderes de movimientos de liberación y de guerrillas se reunieron en el CIDOC? Mira, no es mi intención hablar tan a fondo de la película, pero es muy apasionante. Don Sergio Méndez Arceo se presenta el 8, ¿verdad? Se va a presentar el sábado 8, es decir, este próximo sábado, a las 5 de la tarde en el Auditorio Teopanzolco. La entrada es libre, pero el cupo es limitado. Sí, digo, ya tienes muchísimos invitados. Sí, bueno, van a venir grandes figuras de la lucha por los derechos humanos. Algunos de ellos aparecen en la película, porque la película es testimonial, generalmente, y sí, bueno, hay mucho interés por ver el Obispo Rojo. Es que los derechos humanos hoy los tenemos en la Constitución. Son una garantía en el mundo, pero en la época que don Sergio Méndez Arceo luchaba por los derechos humanos, pues apenas era una aproximación, era una idea por la igualdad, por la libertad. A ver, rápidamente, Francesco, cuéntanos un poquito de don Sergio, sin ir tan a fondo, porque vamos a ver la película, seguramente después la vas a presentar en varios cines. ¿Dónde nace don Sergio? Don Sergio era michoacano, como él mismo lo decía, pero nació por equivocación en Tlalpan, porque su papá ayudaba a movimientos agrarios y entonces fue perseguido y tuvieron que irse a vivir a la Ciudad de México y nació don Sergio en Tlalpan. Así es, y vive y se forma como sacerdote y es obispo de Cuernavaca, pero un obispo que trasciende fronteras. Bueno, aquí está muy interesante porque cinematográficamente tenemos que manejar la historia del personaje, ¿no? El viaje del héroe que se le llama en el lenguaje cinematográfico. Don Sergio es conservador. Don Sergio se va a estudiar porque su tío, que era el arzobispo primado de la Ciudad de México, lo manda a estudiar a Roma y estudia en Roma y se vincula con el Papa Pío XII y después con el Papa Juan XXIII. Es decir, era una persona de la alta jerarquía católica que cuando termina sus estudios y tiene todo ese relacionamiento, lo mandan a la diócesis de Cuernavaca como obispo. Y era un obispo conservador, es decir, un obispo cerrado. Y poco a poco va cambiando y tiene una epifanía cuando conoce a un obrero encarcelado en Acapatzingo por un textilero, ¿no? La empresa de textiles lo había encarcelado. Por la lucha sindical. Por la lucha, que se llamaba Gabriel Muñoz, y mandan los patrones a don Sergio a hablar con él para que ya calmen y que terminen la huelga. Lo mandan a hablar con Gabriel Muñoz, este obrero encarcelado, y le dice: usted a qué viene aquí, usted no sabe lo que es comer pan remojado con lágrimas, pan duro con lágrimas. Entonces don Sergio tiene una epifanía y dice: no, a partir de ahora yo estaré con ustedes. Y es esa famosa frase que dice: bueno, pues yo no puedo ser juez porque quiero ser parte y estoy de la parte de los obreros. Y a partir de ahí empieza su transformación y se vuelve en que se conoce como la opción por los pobres. Después, dentro de toda una teología que parte, pues no nada más con don Sergio hay que decirlo, pero es el más decidido. Híjole, Francesco, pues mucho éxito y gracias por refrescarnos la memoria y hacernos recordar. Vámonos, seguimos con muchísimo más. Punto por punto. Pues un gran trabajo, como lo dices tú, Andrés. Qué bueno que pudiste asistir. ¿Quién era el Obispo Rojo? ¿Quién lo conoce? Sí. ¿Lo conoces tú? ¿Escuchaste hablar de él? Bueno, sí, es un personaje que vivió en el estado de Morelos, que tuvo una gran influencia dentro de la Iglesia Católica, que tuvo una gran influencia política, que tuvo una gran presencia, pero pues gente joven no sabe quién fue el obispo Méndez Arceo. Por eso es lo valioso de este trabajo. ¿Y quién le llamaba Obispo Rojo? Bueno, pues al final... Don Lauro Ortega le llamaba el Obispo Rojo. Sí, es cierto, fueron... Don Lauro Ortega, por eso hoy te digo que los jóvenes en la última no saben fase, quién fue Sergio Méndez Arceo. En la última fase del... Tú todavía sí, porque ya estás grandecito, pero... No, de hecho yo era niño cuando don Sergio era obispo.
fue a mi parroquia a hacerme No, Francesco Taboada pues es un gran productor de cine, es un muy buen trabajo, cortometrajes, de largometrajes, de documentales, ha hecho trabajos sobre el zapatismo, ha hecho mucho trabajo, y hoy viene a poner Pero su trabajo, seguramente habrá un antes y un después de esto, que es un gran material, es un gran material. En fin. No lo vi, pero también te invito a que vayas a ver la película del Cónclave, como el Cónclave. Lo que sucede también ahí en el interior de los arzobispos que eligen, son los arzobispos los que eligen al Papa, ¿verdad? Allí dentro del Vaticano, encerrados. Es una muy buena película, ¿eh? Así es. Hay que irse a verla, un rato. Hay que ir a buscarla y disfrutarla. A ver, ya para finalizar, estuvo en Tepoztlán la cantante internacional Natalia Jiménez. Vemos un poquito de lo que dijo. Cantante española. Punto por punto. Vamos, que se me enfrían los garbanzos. Así vamos a acabar. Aquí como... Hemos llegado casi. Que hemos llegado, que nos queda nada, macho, que ya estamos aquí, joder. Vamos, hombre. Si es que como México no hay dos. México tan bonito y su gente más. Punto por punto. Pues qué bueno que estuvo aquí en Tepoztlán. Vino a una hora donde no había una sola alma en Tepoztlán. No se aprecia en el video. Nadie, absolutamente a nadie, ni vehículos, ni vendedores, ni nada. Es la única que iba subiendo. Solamente se encontró a un par de perros ahí descansando. Durmiendo. Dice ella de que estaban cansados de que subieron al Teposteco. Pues le sirve sobre todo a ella, porque hasta hoy por la mañana había visto yo como 43,000 reproducciones. Y ojalá que también le sirva a Tepoztlán. Y a Morelos, Javier, para que venga promoción gente, turística. Pero yo lo primero que me pregunté, no es ser malo ni mal pensado, pero no que estaba cerrado el cerro del Teposteco. Se abrió para que subiera la cantante, solamente ella, porque no había nadie, absolutamente nadie más. Estaba cerrado y hace unos días dimos en punto por punto. Dijo el presidente que se iba a cerrar el acceso a la pirámide también. Que seguía cerrada y ella subió. Qué bueno, qué bueno que subió. Qué bueno porque se está hablando de Tepoztlán, se está hablando de Morelos, y fue una decisión. Si estaba cerrada y si está cerrado y va a estar cerrado, está bien. Oye, y si se le permitió a Natalia entrar, está bien, porque es una gran publicidad para Morelos. No, está bien, pero tú sabes mi máxima. Todos coludos, todos robanos. Claro, porque hay morelenses o turistas de primera y turistas de segunda y tercera y de cuarta y de quinta. Porque está feo, prieto, es mexicano, guarachudo y sombrerudo, no puede subir a la pirámide, está cerrada el acceso. Ay, esta mujer cantante internacional española, que suba. Digo, qué bueno que vino, y además canta bien bonito. Pero además se está hablando de Morelos hoy, se está hablando este domingo, se está hablando de Super Bowl. Yo nada más se está hablando de... Pido que la ley sea pareja para todos. Siempre he pedido. En fin, pero estamos en un mundo donde sí se aplican las excepciones. Esa es la realidad. Estamos en un mundo y en un país donde no existe la ley. Donde hay muchas excepciones. No me vengas con que hoy la ley. Gracias por su atención. Vámonos, estimado amigo. No me vengas con que la ley. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.